Hola chicos, bienvenidos a esta clase de Informática 2 por lo que es la semana 7 y 8 de la clase de Informática 2, redundantemente lo menciono. Eh, Vamos a ver la semana 7 y 8, nuevamente lo menciono. ¿Por qué 7 y 8 en un solo video? Porque la semana en plataforma viene una actividad por la semana 7 y 8, como se habrán dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a ver un poquito de práctica, como también vamos a abordar un poquito de teoría que hemos visto en clase. Vamos a abordar primeramente qué es Excel. Excel es un programa de hoja de cálculo el cual nos ayuda a elaborar funciones de manera, o perdón, operaciones como normalmente las conocemos, operaciones de manera más sencilla que en una simple calculadora y lo podemos estar viendo y editando conforme necesitamos. ¿Cómo está conformado Excel? Vamos a ver que está conformado por la cinta de opciones que hemos visto en cualquier otro programa de Office, lo que es Publisher, Word, PowerPoint, y ahora lo estamos viendo de nuevo en Excel, obviamente con sus diferencias, en el cual tiene los pequeños apartados. Aquí podemos ver que estamos sustituyendo el botón de Office, que normalmente lo conocemos, por el botón de archivo, por el menú de archivo en la cinta de opciones, pero fuera de ahí todo sigue igual. ¿Cómo está conformado nuevamente la hoja de cálculo? Ahora sí, la hoja de cálculo se conforma por las líneas verticales que las conocemos como columnas. Están nombradas por el abecedario. El abecedario y tenemos lo que es las filas. Tenemos las filas que están nombradas o enumeradas por los números. Aquí tenemos lo que es el botón de celda activa. ¿Qué es el botón de celda activa? Es el apartado que me dice cuál es la celda que puedo editar actualmente. Si yo me pongo, vamos a aquí. Si yo le doy clic aquí, me va a dar la celda 1. Si yo le doy clic acá, vamos a ver que estamos en la D4, que es una celda nuevamente. A lo mejor no lo tenemos un poquito claro. La celda es la intersección entre una columna y una fila. La intersección o la celda se va a nombrar primeramente la columna como una coordenada. Tú conoces una coordenada si has jugado, creo que se llama Battlefield. También ajedrez lo utilizas mucho, lo que es C4, por ejemplo, A2, por así decirlo, las coordenadas. Eh, Primero mencionamos en este caso la columna, que sería la línea vertical, y después la fila, que sería nuevamente la línea horizontal. Y nuevamente la celda activa nos dice cuál es la que podemos editar. Si yo puedo simplemente darle clic a una celda, se mueve aquí, o como yo también puedo colocar una celda aquí y me va a llevar a la celda que quiero. ¿Qué es este apartado? Este apartado, como nos menciona aquí, es el barra de fórmulas. La barra de fórmulas no es necesariamente hacer una fórmula como tal. El Excel nos ayuda a literalmente podemos meter eh, podemos meter lo que son datos alfanuméricos, que son letras y números en el mismo espacio, o nada más alfabeto, o también solamente números, como lo podemos ver. Por ejemplo, yo puedo poner a 6Y9, perdón, 9, y me aparece, no hace nada, simplemente me está elaborando. Yo puedo meter eso, como también puedo decir nombre, es solamente datos alfabéticos, y también puedo colocar puro número, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer en Excel, básicamente. Y tenemos la otro apartado, que ahora sí, las barras de fórmulas nos ayuda para elaborar operaciones, o como en Excel lo nombramos, funciones. Las operaciones y funciones, vamos a decir que es algo mismo, es lo mismo, pero lo podemos ver de una manera distinta, porque vamos a llamarle en este caso operaciones a lo que yo le meta como datos específicos y que yo le diga qué hacer. Por ejemplo, lo que yo hago normalmente en una calculadora, que le digo, bueno, 8 más 5 más 10,
por así decirlo. Pero si yo utilizo una función, yo no necesito elaborar eso. Yo solamente alimento alimento algunas celdas y me va a elaborar lo que yo necesite. Por ejemplo, vamos a elaborar, por así decirlo, nombre, fulanito y fulanito. ¿Sí? Tengo esos dos nombres, esas dos personas. El lunes fulanito ganó 60 pesos y fulanita ganó 80. El martes fulanito ganó 65 y fulanita ganó 60. Vamos a decir que son paquetitos. El miércoles a fulanito ganó 50 y fulanita ganó 60 nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Total. ¿Qué es lo que vamos a tener total? Vamos a hacer una sumatoria. Nuevamente, hay dos maneras de hacer la operación de manera manual y hay una sola para elaborarla de manera automática. Se podría decir que como una función, con una función. Entonces, siempre de los siempre es cuando quieres realizar una operación, tienes que comenzar a utilizar el símbolo de igual. Vamos a colocar el símbolo de igual, ya sea que quieras hacer una operación o si quieres hacer una función. Tienes que comenzar siempre por el símbolo de igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a meter los datos como si fuese una calculadora. ¿Cuánto ganó fulanito el lunes? 60 pesos. 60 pesos el lunes. Vamos a colocar el símbolo de más porque quiero sumar cuánto ganó el martes también. Bueno, ganó 65 más pues los últimos 50 pesos, ¿verdad? Entonces tenemos que en total fulanito hasta el miércoles ha ganado 175 pesos. Fulanita por su parte, pues vamos a colocar 80 más 60 más otros 60. Ella ha ganado 200 pesos, ¿verdad? Ganó más fulanita. Esa es la manera manual, pero la manera que no te recomiendo hacerlo si pretendes poder editar esta hoja que hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque si yo le muevo a que bueno, el siguiente lunes, yo no quiero hacer una nueva hoja de cálculo, yo quiero tener esta misma y vamos a decir que el lunes fulanito ganó nada más 50 pesos. Podemos ver que el lunes se movió por 50 pesos y el total no. ¿Por qué? Porque de manera manual yo alimenté los datos como si fuese una calculadora. ¿Cómo me puedo se podría decir que ahorrar esto o evadir esto que pueda hacer de manera automática? Pues colocando las celdas que alimento, que se sumen las celdas que alimento. ¿Cómo es sumar las celdas que alimento? Nuevamente coloco el símbolo de igual y le damos clic o podemos escribir la celda con la que quiero comenzar. Le doy clic a donde dice 50, que sería la D3. Puedo escribir. Vamos a escribir las siguientes celdas. Coloco el símbolo de más, perdón, y vamos a escribir la E3, que sería la siguiente celda que también quiero sumar. Y sumo por último la última celda, que sería la F3. ¿Estamos de acuerdo? Estamos sumando las mismas celdas, pero en este caso vamos a ver que va a haber 10 pesos de diferencia con los 175. ¿Por qué? Porque hemos editado el lunes. Si yo colocara los 60 pesos como estaban anteriormente, pues tenemos los mismos 175 pesos. Podemos ver que yo puedo editar, por ejemplo, aquí 75 y solamente el nuevo, que es donde yo alimenté con celdas en lugar de con datos numéricos, se va a poder sumar o mover la operación. Pero también hay otra, que es elaborando una función. El elaborar una función es ahorrarte mucho trabajo. ¿Por qué ahorrarte mucho trabajo? Porque puedes utilizar rangos, no como ahorita utilizamos
simplemente cada celda, estuvimos alimentando con cada celda y colocando el símbolo de más, nos ahorramos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nada más tenemos que colocar el símbolo de igual, escribir suma, que es lo que quiero hacer, suma, quiero hacer una suma, abro el paréntesis y colocamos el rango, que hay que recordar que el rango es un conjunto de celdas que pueden ser continuas o descontinuas. ¿Cómo es un conjunto de celdas continuas? Pues cuando están todas al lado una de otra. Yo puedo elaborarlo de dos maneras, un rango, más bien alimentar esta parte de dos maneras el rango. Puedo alimentarlo subrayando como lo acabo de hacer, subrayando. Le doy clic aquí y subrayo todo lo demás como si estuviese queriendo copiar y pegar. O puedo alimentarlo de manera manual como estábamos mencionando. Coloco la primera celda que quiero, la de 3. Doy 2 puntos. Los 2 puntos es muy importante porque me va a determinar me va a decir cuál es el rango que yo quiero agarrar. Hasta qué celda. Los 2 puntos es básicamente hasta qué celda necesito llegar. Y vamos a colocar la F3 y vamos a ver que me da lo mismo que había subrayado yo. Cierro el paréntesis y le doy enter y vamos a ver que tenemos los 185. Si yo muevo cualquier dato, 70, 50, 80, vamos a ver que los últimos dos con las que alimenté la celda, que sería la de en medio, que sería H3, se alimenta con lo que es las celdas. Yo puedo mover las celdas. Y pues el último, que es una sumatoria, que es la función de suma, vamos a ver que también se diferencia, se elabora de una manera diferente o te da un resultado automático. Sin embargo, si yo quiero hacerlo de manera automática como una calculadora, yo alimentar con los datos numéricos, pues voy a tener que nuevamente aquí moverle a 50, a 70 y a 80, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, quiero también decir, bueno, fulanita ganó el lunes 80 pesos, el martes ganó también 60 pesos, pero el miércoles se gastó 60 pesos. En lugar de sumarlo, ahora tendríamos que hacer una resta. ¿Cómo hacemos una resta? Pues como lo hicimos anteriormente. Colocamos la primera celda que quiero, sumamos la segunda celda, que es lo que gané en martes, y restamos lo que gastamos en miércoles. Eso es alimentar las celdas o de una manera automática, ¿verdad? Vamos a ver que, bueno, 80 más 60 menos 60, pues me da los mismos 80 pesos. Por desgracia, Excel no cuenta con la función de resta. Lo que tenemos que hacer es el colocar la función nuevamente de sumatoria o de suma, pero tenemos que tener el número negativo, que si yo pongo por ejemplo aquí el 60 menos 60, vamos a ver que me va a dar nuevamente los 200. ¿Por qué? Porque Excel me reconoce las leyes de los símbolos o las reglas de los símbolos y nos dice que menos por menos me da más. Es por eso que si este menos que tengo aquí y el menos, y el menos que tengo de este lado por la celda se multiplican en sí mismos y me lo suman. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo utilizo la función de suma? Yo utilizo la sumatoria y me va a dar los 80 pesos que originalmente deberían de ser. Entonces, pues básicamente esta elaboración no me serviría en este caso. Me serviría si yo no quisiera poner números negativos. Pero es necesario porque yo, como voy a reconocer de que, bueno, el miércoles no se gastó. No se gastó porque me dice aquí que es un número positivo. Entonces, si es un número positivo, quiere decir que se debe sumar. ¿Estamos de acuerdo? Y si se debe sumar, esto es lo que pasa. Pero si yo digo, no, en realidad sí me gasté, vamos a decir en este caso ahora 40 pesos nada más. No fui a trabajar y me gasté 40 pesos. Entonces en realidad gané 100.
porque 80 más 60 me da 140, menos 40 pues me da 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es por eso que me dan estas dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que debería hacer en este caso aquí? Quitar el símbolo de menos y colocar el símbolo de más. Y ahora sí me va a dar el número 100 otra vez. O puedo hacerlo como estábamos hablando de este lado y estar elaborándolo de manera manual, como si fuese una calculadora. En Excel también te quiero enseñar que puedes multiplicar y dividir, pero ahí nos podemos confundir un poquito, ya que las funciones no se llaman como tal multiplica o multiplicar o divide o dividir, sino que se llaman cómo se le llama el resultado de, de esas operaciones. ¿Cómo se llama el resultado de una multiplicación? Producto. ¿Cuál es el producto de la multiplicación de dos números? Es el producto. ¿Y cómo se le llama el resultado de una división? Cociente. Entonces vamos a utilizar esas dos funciones. Vamos a ver. Entonces vamos a colocar dos números al azar. Vamos a decir que es 6 y 8. Y yo puedo hacerlo nuevamente de las tres maneras diferentes, que es colocar los números 6. En este caso no podemos colocar la X para decir que quiero multiplicar. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo coloco X. X 8. Vamos a ver que ni siquiera me reconoce que yo quiero ni siquiera escribir 6x8. Me dice, hemos encontrado un error en la fórmula y te sugerimos que en lugar de escribir X, escribas el asterisco, que es lo correcto para elaborar una multiplicación. Entonces vamos a colocarlo. 6 por 8, 48. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué manera podemos hacerlo alimentando las celdas? Pues nuevamente el símbolo de igual, la celda con la que quiero comenzar, el símbolo asterisco y el 8, y damos los mismos 48. Y por último vamos a utilizar la función producto. El producto aquí me dice cuál es la descripción de las funciones que yo quisiera utilizar. Aquí me dice multiplica todos los números especificados como argumentos. Ahí me dice que está multiplicando. Entonces vamos a utilizar el producto y puedo utilizar nuevamente un rango y colocamos el igual y me da el 48, como podemos ver, ¿verdad? Esas son las tres maneras que puedo utilizar el Excel para multiplicar. Ahora vamos a hacer una división. Un número al azar, para que sea más sencillo, vamos a decir 10 y 2. Yo quiero dividir 10 entre 2. Entonces, como normalmente lo hago, o como lo debería hacer, es escribir en su calculadora, escribimos 10. Y en este caso, pues no, en la computadora no podemos colocar el símbolo que nosotros conocemos como el de división, que es un puntito y un puntito. Pero utilizamos también lo que es la diagonal. La diagonal en Excel es lo que vamos a utilizar para dividir. Entonces coloco la diagonal y escribo nuevamente 2. Me da el 5. Vamos a elaborarlo con un llenado de celdas, que vendría siendo la celda del 10, diagonal el 2, y me da nuevamente el 5. Y ya por último, muchachos, la función, como estábamos mencionando, de la división se llama cociente. Entonces, cociente por el resultado, que es el resultado de una división, vamos a colocar lo que es cociente, escribir cociente. Aquí vamos a ver que la descripción nos dice devuelve la parte entera de una división. Cociente, abrimos el paréntesis y me dice numerador, que es el numerador, la parte de arriba de una división, y el denominador pues sería la parte de abajo. Vamos a colocar el símbolo, la coma, que es muy importante, chicos. A veces nos pide a fuerzas datos específicos, no como antes. Ahorita les voy a mostrar la diferencia. Cuando nos pide nada más, por ejemplo, si nos dice por ejemplo número 1, número 2, número 3, número 4,
podemos utilizar rangos, pero en este caso es un caso muy específico, como en otros casos, en otras funciones, solamente podemos poner datos específicos y no podemos poner rangos. Entonces, cuando nos aparezca así, tenemos que hacer mucho caso a esta parte que me dice qué es lo que debo poner, si una coma, un punto y coma, qué es lo que debo de poner. Entonces, en este caso, debo de poner una coma que pues la celda que me pide, que sería la E7. Cierro mi paréntesis, le doy enter y vamos a ver que me sigue dando el número 5 y yo ahora sí puedo seguir colocando números al azar y me va a dar como resultado. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Pues simplemente porque no está... Ah, bueno, dice el número entero, acuérdense. El número entero, perdón, el número entero pues es el 7.5, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito para saber ese punto 5? Pues hay otras funciones, ¿sí? Entonces, cualquier duda, chicos, esto sería todo por este video. Cualquier duda nos pueden contactar por vía correo, por vía mensaje. Estamos a sus órdenes y mucho éxito, chicos. Nos vemos.